En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Así es, queridos radio escuchas, y ahora que la radio también se ve, hay que decir televidentes que hasta ahora sintonizan un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas y de incalculable valor, especialmente estos días, app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente? Lucho Fraile en Copiapó 101.3 FM, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuelas 100.3, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, en Quilpué 92.5, en Concón, para los amigos de Concón escriben harto, en Santiago 92.1, en San Felipe, en Los Andes 102.3, llego hasta San Fernando el día de hoy solo 99.1. Radioagricultura.cl y el YouTube Live de Radio Agricultura si tú además de escuchar, quieres mirar este programa. Está entretenido lo de mirar porque los días martes ya es como un programa de viajes a esta altura. ¿Ah? Es como un programa así como para que nos cuenten su anécdota, su referido, dónde comer, dónde alojarse, en qué zona, cuántos días ir, las atracciones del lugar. Directamente desde Guatemala saludamos a la secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, también ex vicepresidenta de Evolución Política. Bienvenida, Luz Poblete. Oye, efectivamente, viajamos en el tiempo con Marco y nos contamos las anécdotas de jóvenes o nuestros ahora viajes, que le tengo que hacer la competencia a mi contertulio porque siempre anda de viaje, entonces a veces yo también tengo un poquito de glamour, así que desde acá un abrazo grande a todos los auditores de Chile Público. Ya le vamos a preguntar los motivos de los viajes. Ay, mira, aquí entra, aquí de la producción, para saludar a Marco, dice, parece como presidente en el exilio, dicen. Saludamos a Marco Antonio Enríquez Ominami. Está muteado. Qué gusto estar contigo, perdón, qué gusto estar con Luz y con Fraile y contigo, querido Jorge. Son encantadores, yo me peleo por estar acá, estaba en un almuerzo, porque calculé mal la hora, y Jorge es testigo, le dije, ¿me quieres, no me quieres? Me desesperé y eché a los comensales y me dije, me voy a un programa de radio, váyanse al carajo, le dije, no me interesa gente frívola. Vuelvo con usted. Desde México, el señor Marco Antonio Enríquez Ominami, siendo observador, invitado, no sé cuál será la palabra exacta para estas elecciones del día de hoy. Acompañante invitado por la que hoy día es presidenta, en ese minuto invitado como acompañante del partido que se llama Morena, y estuve con ella, tuve el privilegio de ver los resultados con ella, así que muy impresionado. Oye, súper sí, mujer, entre espectacular. Los niveles las claves de esta elección. Yo también quiero preguntarte un poquito de eso. También le vamos a preguntar a Lulú el motivo del viaje para que todos pasen ahí los avisos. Tú estás celebrando los 20 años de Relial, ¿no es cierto? La Red Liberal de América Latina, Luz Poblete. Así es. Vinimos acá en viaje. La Relial es, como tú dices, la red liberal, tanto de centros de estudio, partió básicamente con centros de estudio, think tanks, de las ideas liberales a lo largo de Latinoamérica. Existe también una red internacional liberal que Chile va a ser sede este año para su Asamblea General. Y yo he tenido el privilegio ya desde el año 2017 participar de ella, porque el Partido Evolución Política es de los pocos partidos liberales que hay en América Latina. Fíjate que nosotros lo que hemos hecho justamente en estos años es reforzar la presencia en la red liberal, no solamente de los centros de estudio, que son tremendamente importantes para el levantamiento de propuestas, especialmente política pública liberal, en gobiernos que sabemos en Latinoamérica no todos han sido liberales ni cerca de serlo, y hoy día estamos viviendo varios de ellos que son derechamente gobiernos autoritarios. Pero así toda la contribución de la red liberal no pasa solo por contribuir a aquellos gobiernos que son liberales, sino que siempre han contribuido a todos los gobiernos sin distinción de color político en las políticas públicas que pudiesen también abrir un poquito al mundo y tratar de sobrellevar muchos de esos de los gobiernos.
Así que para mí es un privilegio haber sido nuevamente invitada, obviamente en representación de Evolución Política. Por eso hice uso de mis días de vacaciones para poder estar junto a todos, como corresponde. Y bueno, y hemos reforzado, como te contaba Jorge, a los partidos políticos. Hoy día hay aproximadamente 8 partidos políticos que conforman la red y eso también nos nutre de las distintas posiciones políticas, de los análisis de los gobiernos, de cómo luchar en conjunto también como América Latina, y eso lo sabe muy bien Marco, a través del grupo, él tiene otro grupo, es el Grupo Puebla, pero efectivamente al final del día todo lo que queremos es fortalecer las democracias, ojalá democracias liberales propiamente tal, y los partidos políticos también fortalecerlos, porque así como las crisis institucionales se dan en gran parte de Latinoamérica, también esa crisis institucional se traspasa a los partidos políticos que están sumamente debilitados. Muchos de los partidos liberales que vio nacer la red hoy día no existen, otros somos nuevos y todos tenemos que también un poco reforzar la institucionalidad, el Estado de Derecho, y eso también pasa porque los partidos políticos liberales tengan mayor protagonismo electoral, por supuesto, y poder llevar entonces, materializar la contribución que hacen los centros de política pública o los centros de pensamiento liberal a lo largo de Latinoamérica. Excelente. Y nuestro otro contertulio, el señor Marco Antonio Enríquez Ominami, en México, ¿no es cierto? Decíamos en estas elecciones históricas, primera mujer presidenta de México, también entiendo la candidatura más votada en la historia también del país. El apellido a veces se me va un poco, no sé si pronunciarlo, Claudia Sheinbaum, ¿está bien dicho? Sí. Claudia Sheinbaum, del partido Morena, del Partido del Trabajo, representando también al Partido Verde, 60% de los votos. Una locura. No, ella no solamente ganó con votos, sino que ganó en gobernación, en mayoría parlamentaria, en porcentaje, arrasó. Es un fenómeno y es fascinante. Y estoy doblemente contento que Luz honre los valores liberales que mi bisabuelo presidió en Chile, el fundador de Bópoli, en el fondo, mi familia, que estamos muy contentos que se sumen. Todos los liberales de Bópoli al movimiento familiar, que son bienvenidos, los recibimos con amor, que fue presidente del Partido Liberal a inicios de siglo, y los queremos mucho, y les perdonamos sus contradicciones. Y estoy muy contento además de estar en México, una progresista, con lo cual estoy en un momento muy emocionante, y desde México, tierra progresista, y hablando con una liberal, que es de nuestra familia de valores. Oye, ¿cómo podría explicarse esta baja histórica de los partidos más tradicionales en México, ¿no es cierto? Tuvimos, no sé, durante 70 años al PRI, al PAN, y ahora están realmente invisibilizados. Una explicación, Luz, que te puede interesar. Hay un filósofo que hizo un estudio y se preguntó por qué, que es distinto, va a parecer tonto, pero a ver si me conceden una asociación libre. En Europa, 2.000 jóvenes cruzaron por tierra hacia Siria para crear lo que se llamó el Estado Islámico. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Y un filósofo se dedicó a preguntarse quiénes son esos 2.000 jóvenes que se van en bus para ir a decapitar personas. Y descubrió que el promedio educativo, Luz, Jorge, Lucho, el promedio educativo de los terroristas jóvenes era superior al promedio de la educación europea. ¿Por qué pego esta lata? Para responder la pregunta de Jorge, que me la hizo Claudia Sheinbaum ayer también. Y me la hacen mucho. Yo creo que el problema de fenómenos electorales que uno no quiere a veces no son que sean ignorantes, que les falta, ¿cómo se dice? Educación cívica. Me parece una explicación tonta o reduccionista. Es la frustración. Y creo que Milei es la expresión de la frustración. Y los partidos tradicionales no dan respuesta a la frustración. Y por eso Meloni en Italia, Hernández en Colombia, Bolsonaro en Brasil, Milei en Chile, José Antonio Cast en Chile, perdón, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos. No es un voto ignorante. ¿No se han fijado ustedes que los políticos dicen, no, que la gente se volvió ignorante? No tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con la frustración. Me parece mucho más interesante como explicación y como desafío, porque la frustración es la que el carburante, vuelvo a repetir, piensa tú, porque una mujer joven va a decapitar personas del Estado Islámico. Repito, cortarle la cabeza a alguien. Sí, sí. O violar, o un hombre a violar mujeres, no sé, me siguen.
Entonces, yo en México, para responder tu pregunta, creo que los partidos tradicionales no dan el clavo con la frustración y que el presidente López Obrador logró dialogar con la frustración. Esa es la palabra que quiero reivindicar en este programa. Oye, porque a uno siempre le gusta ver especialmente elecciones afuera para ver si hay similitudes un poco con cosas que puedan ir ocurriendo en Chile. Siempre miramos mucho a los que están inmediatamente más cerca nuestro, especialmente Argentina, Uruguay, Perú, y por ahí afuera uno mira a España. Claro, México tenía una cultura más distinta a propósito del PRI y del PAN. No obstante, en esta ocasión hay algunos que incluso han hecho cierto paralelo de esta fuerza joven, nueva, original, liderada por López Obrador, ahora en la continuidad de Sheinbaum. Y claro, uno podría decir, a lo mejor con menos retórica, a lo mejor con una mano para gobernar, probablemente y con un liderazgo político mucho más débil. Pero lo fulminante de Gabriel Boric y el Frente Amplio de, no sé, en 10 años prácticamente, o poquito más, de vida política y parlamentaria, también estar ahí sentado en la moneda. Y con una diferencia, sí, yo diría bien importante, que es que más allá de los gustos personales e íntimos de cada uno de los líderes de ese momento, igual llamaron desde el día uno al socialismo democrático, lo hicieron parte un poco primero a los coscachos al principio, ahora con un poquito más de cariño. Pero en el caso de allá de México, no, hay una barrera importante. Y tal vez el éxito tiene que ver también con esa barrera. En el fondo, un poco lo que decías tú, se acabó la época priista, se acabó el tema del PAN y esto te significa una renovación completa de la política en México. Y última pregunta, si en eso algo tiene que ver el sistema político que además no permite la reelección, que a mí me llama poderosamente la atención. Yo tenía un curso muy bueno que era Sistemas Políticos de América Latina, donde íbamos estudiando cada uno de ellos, y el de México era una cosa rara, esto de que la persona no se pueda elegir ni siquiera para ser alcalde. Entonces, ¿de dónde sacáis también liderazgos continuamente para poner en primera línea y que resulten electos? Luz, No, a ti yo para seguir un poco la Sí, continuidad. dale. Perdón, ya, perdón. No, yo muy simple. Sí, el sistema político mexicano la Revolución Mexicana estableció una idea que demostró tener fallas en la no reelección. Y lo que pasó es que había silla musical. Los tipos eran senadores, pues eran diputados, diputados, eran alcalde, de alcalde a gobernador. Y finalmente lo que había, la no imputabilidad, la no contabilidad, lo que hacían. Y se produjo una gran corrupción. Este nuevo presidente lo que hizo es ser implacable con muchas cosas. Por de pronto con la corrupción. Y eso le dio una ética, una dignidad, una posición moral muy fuerte que la hereda a Claudia Sheinbaum. Ahora, yo no compararía el fenómeno Frente Amplio en Chile con el fenómeno de acá. Este es un proyecto histórico, político, inédito. Lo del Frente Amplio va a terminar muy mal. Te puedo garantizar que no va a sacar 60% de los votos una ministra del Frente Amplio, ni nadie vinculado al Frente Amplio en 2025. Dime dónde quieres que anote. Dime, anote la apuesta ya. Eso no va a pasar. Este es un gobierno que no tiene, y creo que se hizo la base del incumplimiento de promesas. Aquí cumplieron sus promesas acá. Las promesas principales las cumplieron. Por supuesto que en otras se contradijeron, lo que tú quieras, pero cumplieron sus promesas. La economía además tiene un muy buen desempeño en la economía mexicana. La moneda más fuerte del mundo es el peso mexicano. Ha resistido muy, muy bien. Entonces, yo lo que diría es que, sobre todo, es la idea de la política, el discurso de ella ayer, es la defensa de la política, no es la renegación de la política lo que hace el Frente Amplio, una parte del Frente Amplio, es escupir a la cocina, escupir a los acuerdos y ser los primeros en andar por debajo implorando a Luz Poblete que les dé un ticket para negociar, pero por debajo. ¿Qué es lo que pasó? Acuerde con Salaquet. El episodio de Salaquet es delicioso. Yo odio odio el lobby, odio la concertación, odio la derecha, odio a los empresarios, odio la cocina, y se juntan en la casa de un lobista, inscrito como lobista, para reunirse en secreto para hablar con ministros reguladores, o sea, el mayor de los pecados. Son tantos los escándalos que pasó piola, pero no, es de loco lo que vivimos. Es de loco. Acuérdate que iban cayéndose los ministros uno por uno diciendo yo también fui. Pero no es que se juntaron con Jorge Pomar, se juntaron con los regulados. O sea, el regulador se juntó con el regulado. Grau, un inepto, Nicolás Grau, el ministro de Economía, un incompetente total, se juntó con regulado. Él es ministro de Economía. Es tan inepto que se olvidó que era ministro. Perdón, se olvidó ese señor que era ministro. Entonces yo creo que no es lo mismo. Aquí en México lo que ganó es la política. El movimiento Morena es un movimiento que crece y crece.
Yo creo que aquí es todo lo contrario. Esta es y además, una cosa interesante, Jorge, Luz, es la edad. Es abuela la presidenta que acaba de ganar ayer. Es abuela. También es abuelo el presidente de acá, el que está. Es otra generación. Y son vistos como movimientos jóvenes, pero da lo mismo la edad. Entonces creo que exactamente es un movimiento mucho menos posero que el Frente Amplio. No todo el Frente Amplio, hay gente muy potente del Frente Amplio, pero hago trazo grueso, Luz. Luz Poblete, tú Ujú. hablabas de la falta de partidos liberales en América Latina, para hablar un poco de lo Así que es. fueron estos 20 años de Relial. Es una ideología a la baja, porque en casos extremando el liberalismo, como podría ser a propósito de lo que decía también Marco, extremando el liberalismo, podría también a lo mejor meterse en ese trecho, no sé, un Javier Milei tal vez. Bueno, fueron parte de las conversaciones bien profundas que tuvimos, un poco y yo creo que la conversación respecto de la crisis de la democracia liberal y del liberalismo también como, no solamente como fuerza política, sino como filosofía, nos hace repasar no solamente los 20 años de realidad en América Latina, sino que también lo que está pasando en Europa con los movimientos liberales y en el mundo en general. Tuvimos la suerte de tener presencia de la Internacional Liberal, donde hay partidos liberales de izquierda y de derecha. Y eso es lo interesante, que va más allá del clivaje muy latinoamericano, ¿verdad?, de la izquierda y la derecha, sino que un poco mirando este otro clivaje que se cruza. En el caso de Bópoli sabemos que es el partido de centro-derecha liberal, como existe el partido liberal de izquierda. Eh, y cómo también el fenómeno cultural, o como cada uno, cada idiosincrasia chilena, cada sistema político latinoamericano también cuaja estas fuerzas políticas y estas filosofías, a veces a conveniencia, a veces oportunistamente, a veces electoralmente, y otras veces, y es lo que queremos todos, al menos en esta red, de cómo poder calar hondo de quién no va a querer libertad para desarrollar sus propios proyectos de vida, quién no va a querer una democracia liberal y poder ser libre dentro de tus países, que no lo pueden contar todos con la misma felicidad, la misma tranquilidad o seguridad en América Latina. ¿Quién va a hacer política pensando en el fortalecimiento de los partidos políticos, de la institucionalidad, ¿verdad? De tener constituciones también fuertes que no estén a merced de la conveniencia, ¿verdad? Y de los propios intereses de cada uno. Entonces, cuando tú dices, está en crisis el liberalismo, está en crisis esa institucionalidad, son los políticos liberales, no hay una fuerza que combine quienes son la fábrica de las ideas liberales y esa llevarlas a tierra. Fue parte de la discusión, Jorge, y yo creo que, y parte de las conclusiones fue que cómo hacíamos más atractivas, porque yo creo que las ideas liberales están más vigentes que nunca a propósito de la situación de Cuba, de Venezuela, de El Salvador, de Nicaragua, que además las conversamos derechamente, de lo que pasó en Brasil con Bolsonaro, de lo que va o puede llegar a pasar a propósito también de la elección en Argentina con Milei. O sea, tenemos que ver cuál es el fenómeno que está pasando en Europa con la ultraderecha. Para ellos el problema en Europa es la ultraderecha, y para nosotros acá también siguen siendo las dictaduras de izquierda o antidemocráticas al final del día. Y también con el fenómeno de una derecha más extrema, no sé, ahí siempre está la pelea si le llamamos ultraderecha, porque no es la misma ultraderecha que ocurre en Europa, pero en fin, en el análisis más profundo, Jorge, es cómo hacemos atractivas cuando las sociedades se polarizan, cuando se fragmenta el sistema político, como son el caso de la mayoría nuestra, cómo pierde fuerza el liberalismo. Nunca el liberalismo ha sido, al menos como partido político, como fuerzas políticas, y lo comentábamos todos, nunca ha sido la fuerza arrolladora mayoritaria, ¿te fijas? Pero sí muy influyente cuando han estado en las distintas democracias aportando desde la política pública. Y ese es el otro punto. ¿Cómo hacemos atractiva políticamente? O sea, la fuerza, no de una retórica pensando en puro bla bla, ¿ok? No en la retórica populista, sino que en un discurso que efectivamente logre ser atractivo para jóvenes, para nuevas generaciones, para las mujeres, para los gobiernos del futuro, para los desafíos del futuro, y cómo eso llevarlo a tierra en la acción política. Y ahí sacamos una declaración que para los que les interese pueden ingresar a Relial, y ahí la declaración de acción política, cómo llevar esto a terreno. Y sí coincidíamos, y ahí Marco a lo mejor le va a hacer incluso más sentido también, porque al menos yo lo viví mucho en Chile a propósito de la crisis política que tenemos, que es como habernos desconectado de la realidad.
habernos desconectado de lo que está pasando en el territorio, habernos desconectado de lo social, nos quedamos muy en lo político y por no decir la politiquería, y también en lo intelectualoide, en el caso de los liberales, y poco de aterrizar eso en los territorios, porque cuando lo hemos aterrizado, yo te aseguro que no hay nadie que no quiera vivir en libertad, vivir en justicia, vivir en un estado de derecho fuerte, donde se premie el mérito y el esfuerzo, y que hay un estado efectivamente que esté bien regulado, que nos permita regular a la sociedad, que participe la sociedad civil y el privado en una mixtura por el bienestar de todos y de todas. Y creo que cuando uno lo habla suena súper obvio, pero cuando hay que aterrizarlo a políticas públicas, cuando hay que aterrizarlo a la política y pensando en los sistemas políticos, a veces nos perdemos en el camino y nos hacemos irrelevantes. Y esa es la fuerza un poco que hay que recuperar. El problema de haber perdido relevancia, Jorge, y con esto termino esta parte, es que efectivamente en Latinoamérica tenemos dictaduras. Efectivamente hay presidentes hoy día que están erosionando la democracia y el Estado de Derecho, que cometen violación a los derechos humanos. Y eso es así, y no estoy hablando solo efectivamente de la izquierda, y vuelvo al caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, pero también en El Salvador, y también hay que mirar muy atentamente lo que pueda pasar con Milei o lo que pudo haber pasado con Bolsonaro, que llegan democráticamente al poder, pero luego se lo toman y eso le ha hecho mucho daño a Latinoamérica. Para terminar, Luz, ¿qué diría, a propósito de los sistemas políticos, qué dirías tú, qué cuestión liberal contiene nuestro sistema político? Nuestro sistema político está muy lejos de tener tintes liberales como los que ustedes en su momento discutieron. No, yo no creo que al menos nuestro sistema político no dista, no es mucho más lejano a una democracia liberal, pero sí ellos ven con mucha atención a mí, no sé si a Marco le pasa lo mismo, pero a pesar de todo, siguen viendo a Chile como un ejemplo, fíjate, de institucionalidad, cosa que nosotros la criticamos en cada programa, que nos da susto lo que está pasando con el Poder Judicial, que nos da susto la fragmentación tremenda y que no deja gobernar a nadie de ningún sector, lo que pasa en el Congreso, nos da susto este hiperpresidencialismo, y creo que por ahí hay ajustes, y yo insisto en que tenemos una oportunidad única, hay otros que no le tienen mucha fe en estos 2 años que van quedando, si en algo estamos de acuerdo, de volver a revisar nuestro sistema político para reforzar justamente una democracia liberal. Pero la división de los 3 poderes del Estado, Jorge, es algo que defendimos, que seguimos cuidando y que en Latinoamérica nos piden, por favor, que eso no lo cedamos. Nos fueron contando, yo sé que este programa no trata de eso, pero es algo importante analizar la realidad de los sistemas políticos en Latinoamérica a propósito de cómo los enclaves autoritarios fueron moviéndose a través de las constituciones para poder quitarle efectivamente todo lo liberal de la democracia y llamar democracia a democracias que no son necesariamente democracias liberales. Y la nuestra, fíjate, Jorge, sigue siendo una de las más liberales, aún teniendo una gran pifia, pero que yo creo que es revisable, porque así como la tenía el binominal, también la tuvo este cambio proporcional, y yo creo que ajustarlo no es pecado, todo lo contrario, habla de la grandeza de una sociedad, la grandeza de la política, el poder revisar cuando hay sistemas que no funcionan, incluso revisar nuestro hiperpresidencialismo para que no, Marco ahí tiene una frase muy típica, ¿no? de llamar a esto como una monarquía democrática, no sé cómo le pone Marco, pero esta presidencial, la cual los liberales estamos dispuestos también a revisar para hacerlo, no sé si pero al menos un presidencialismo atenuado, ¿te fijas? Pero manteniendo, igual sigue siendo la nuestra una de las más liberales de América Latina de todas maneras. Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial en Chile Público. Vamos a volver con la opinión de los contertulios de esta cuenta pública del presidente Boric el día sábado. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Ya estamos de vuelta con más Chile Público, municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la nueva app de Radio Agricultura.
la señora Luz Poblete, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y el caballero de los caminos de América Latina, don Marco Antonio Enrique Sominami, participan. Gracias a la app de Radio Agricultura, este día martes aquí en Chile Público. Imagino que pese a sus múltiples compromisos, ¿no es cierto?, este fin de semana, tanto en las elecciones mexicanas como en los 20 años de la Red Liberal de América Latina, pudieron ver o revisar lo que fue la cuenta pública del presidente Boric. En algún momento yo como que me metí al GPS del teléfono, yo no sabía si estaba en Noruega o en Finlandia o estaba en Chile, en cada alusión que hacía el presidente de los logros conquistados. Pero dicho eso, al final, imagino que con querer, porque eso hablaría efectivamente de una gestión política de por medio, él quería direccionar los dardos de esta cuenta pública al tema aborto, al tema eutanasia. Asumo, cualquier persona podría haberse dado cuenta de que si el presidente le dice, oiga, ¿sabe qué? Por aquí van a ir los dados de esta cuenta pública, entenderían todos el revuelo, los comentarios, las críticas y los aplausos que aquello podría tener. Está Marco muteado ahí, lo tenemos saludando. Oiga, ¿revisó la cuenta pública, señor Enrique Minami? Sí, la vi, leí los 61 compromisos, no la vi, leí los 61 compromisos y me pareció una mezcla absurda de manipulación, ¿no? De anunciarnos ahora reformas que nunca hizo antes, mezclado con un enorme absurdo retórico. Pero al mismo tiempo yo en lo del aborto estoy a favor, tú sabes, yo fui el primer autor de la historia de Chile que presentó la ley. No, gracias, no me voy. Oye, presenté la ley y al presentar la ley me insultaron mucho, con lo cual yo no puedo ser injusto. Me parece súper valiente presentar el tema del aborto, sobre todo por una razón súper potente, y es que el aborto en Chile, ustedes saben, Código Penal, no está refugiado por el derecho a la vida, está refugiado solamente está refugiado solamente para proteger al marido y no a la mujer infiel. Así se condena el aborto. Después la Iglesia cambió el relato y lo transformó por derecho a la vida, Luz. La primera razón por la cual se legisló contra el aborto no fue para proteger la vida, fue porque había que castigar la infidelidad tuya, no la mía. ¿Me sigues? Sí. Se dice, solamente se trataba de castigarte a ti. Si yo era infiel, Luz, no había problema. La infidelidad de la mujer, y después la Iglesia cambió. Entonces a mí me parece bien que se haya presentado la ley, para ser honesto. ¿Era el momento, tomando en cuenta, y asumo, ¿tú también crees que tiene alguna dirección política eso, que en el fondo tiene un interés detrás, electoral o de lo que sea? ¿Don Marcos? No era el momento. No, perdón, no era el momento, por supuesto, es manipulatorio. Claro que es manipulatorio. Obvio que está hecho con manipulación. Por eso partí diciendo que no era el momento y es mala fe. Pero ¿cómo me voy a oponer a algo que yo comparto? Puedo criticar la oportunidad, no estoy de acuerdo. Sobre el fondo, claro, es obvio. Está tratando de polarizar con la derecha y la derecha está pisando el palito. No Luz, pero está pisando el palito la derecha. Antiaborto que lo expresa mal, además. Pues no es verdad que quieran proteger la vida. Luz Poblete, esto sin duda siempre es un tema dentro del sector, como apunta Marco, que va a causar diferencias, porque es de las cosas, a ver, si hablamos de libre mercado, listo, vamos desde demócrata hasta republicano y no hay ningún problema. Pero si hablamos de aborto, claro, hay diferencias serias, relevantes y probablemente insalvables dentro del sector. Sí, efectivamente, como dice Marco, creo que fue me voy más a lo general. Yo creo que él hace un poco una media cuenta del supermercado, ¿no? Mira, esto es lo que compré, y un poco, o a esto me vendí, haciendo referencia a todas como los proyectos que ha hecho hasta ahora. Yo también me vi las 61 medidas, no pude ver el discurso, pero sí lo tengo en mis manos, como para ir leyendo y poder desmenuzar un poco. Otra cosa es escuchar al presidente, que sabemos tiene una habilidad retórica no menor. Pero ¿sabes qué? Yo creo que lo decía Chalper, que mandó un poco su resumen también, para ocupar la misma palabra. Fue como una cuenta pública de realismo sin convicción.
¿Y por qué ocupo esa frase que él la dijo? Porque nosotros la hemos conversado muchas veces en Chile Público, que es que él ha renunciado a sus convicciones, no sé si renunciado o las dejó entre paréntesis, porque tuvo que dejar entre paréntesis todo su programa y tuvo que tratar de avanzar en lo que él mismo no lo convence, lo hace sentir incómodo, como son la seguridad y el crecimiento económico, y sin embargo logra decir, yo leí la 61 y no sé qué tan distinto era al último periodo, quitándole la pandemia y las cosas especiales que le tocó al presidente Piñera, no mucho más distinto que darle continuidad a muchas de esas leyes, programas o políticas públicas. Entonces, ninguna novedad en lo que presenta, pero y como no tenía ninguna novedad, y como sabe que le incomoda, y como que sabe que tiene que bailar al ritmo para él, las banderas, y quizás para mucha gente, las banderas de la derecha, que son seguridad y economía, entonces no le queda otra que tratar de hablarle a su nicho, a ese nicho duro, seguro, que cuando trató de desviarse, recordemos, bajó 6 puntos inmediatamente. O sea, ese 30% baja así cuando a él se le ocurre tocar los temas quizás más valóricos o culturales, porque es una batalla cultural que varios nos sentimos que hemos avanzado y que hemos ganado. O sea, recordemos que por solo nombrar uno, el matrimonio igualitario fue algo que presentó el presidente Piñera. ¿Ah? Y que a lo mejor en su sector no lo puede ver, pero al menos en Evópolis saltábamos de alegría de poder avanzar en esas materias. Entonces, cuando él aparece con este tema más valórico, para mí vuelve a ser el raspado de la olla de su programa nomás, y que le trata de hablar a este 30% para poder sacar algo en limpio durante la discusión. La discusión me parece válida, es legítima discutir estas leyes, si no, no hubiésemos avanzado en muchas otras leyes, partiendo por nombrar una, el divorcio, ¿verdad? Si es que no se hubiesen puesto sobre la mesa. Y como dice Marco, y yo creo que también está bastante difundido de que la derecha no pise el palito. O sea, es una discusión válida, pongan sobre la mesa, votarán en contra lo que tengan que votar en contra, votarán a favor lo que tengan que votar a favor, pero claramente no son las prioridades de todos los chilenos y chilenas. La derecha no se puede quedar pegada en eso. Yo espero que los más experimentados, especialmente políticos, que saben que esto ocurre, sobre todo en la última cuenta pública del presidente, no estén preocupados de eso, de tratar de responder a algo que no importa que tenga su curso, y si no, enfocarnos en lo realmente importante, que esta tarde o navegamos estos 2 años y no nos seguimos sumiendo en un hoyo, o tratamos de avanzar en las pocas leyes que están sobre la mesa en materia de seguridad, que ha tenido el apoyo de Chile Vamos todo el tiempo, y quizás, tal vez, yo suelo ser optimista, llegar a un acuerdo en lo previsional. No creo que haya mucha agua en la piscina, lo dicen todos los analistas, sin embargo, es importante también escuchar un poquito más allá del ombligo político, sino que también escuchar al resto de la ciudadanía, que algo de expectativa le quedará respecto de este gobierno en lo que en lo que le va quedando. Ahora, en Evópolis, ¿eso también causa división, crees tú? Tú que conoces harto las bases del partido, o tú dirías que la mayoría está por ejemplo, en el caso del aborto libre, el partido mayoritariamente a lo menos se inclinaría por aquello. Tomando en cuenta que Sí, ustedes son el partido liberal de Chile Vamos. correcto. Lo que pasa es que esa discusión la tuvimos a propósito de cuando se aprueba la ley en 3 causales. Entonces, lo que determinó en ese momento el partido, que dado que es un tema delicado, dado que el liberalismo puro no existe en ninguna parte, y ahora aprovechando a hablar ahora con, obviamente, mis amigos liberales de Latinoamérica o del mundo, efectivamente, en su momento se dio una especie de libertad de acción, ¿no? Al final los que votan son los que están en el Parlamento. Y nuestra discusión ha sido súper legítima y súper transparente, y súper abierta también al interior del partido, quienes lo han querido hablar. Y se respeta, y a propósito de lo que pasó el 1 de junio con el discurso, como que no es prioridad, no es prioridad. Entonces todo el mundo respeta la opinión que se puede tener respecto de eso, y respeta también la opinión que puedan tener los parlamentarios. Recordemos que nosotros, nuestros Y parlamentarios, solo particularmente dos tú, son militantes, y son particularmente dos, tú. son dos. Yo he dicho harto mi posición, creo que no hay ninguna mujer que merece morir por hacerse un aborto. La decisión de hacerse un aborto nunca es un juego, es tremendamente dolorosa, y te lo digo como mujer, y te lo digo como psicóloga, te lo digo como madre, te lo digo como una madre además que le costó tener hijos, así que por lo tanto el aborto es algo que jamás se me pasaría por la mente, porque mi realidad fue sumamente distinta quizás a la de muchas mujeres. No quiere decir que yo me haría un aborto, no quiere decir que te fijas que uno sea pro aborto por una cosa como poco valórica, te fijas, pero sí creo que ninguna mujer debe ir presa
por tomar la decisión terrible de tener que hacerse un aborto, porque nadie se lo hace por deporte. Ya la decisión es tremendamente difícil, tú quedas presa de tu propia decisión respecto de eso. 2, creo que ninguna mujer debe morir en condiciones poco saludables por el hecho de hacerse un aborto. Entonces, 2 de los que prima en la decisión del aborto, creo que despenalizar el aborto es algo que siempre estuve de acuerdo. Ahora, distinto, y esa es una discusión que podemos tener, es que sea gratuita. O sea, creo que debe ser gratuita cuando hay peligro en las 3 causales, que es la ley que tenemos. Favorezco esa ley y qué bueno que exista, y poder avanzar en la discusión para que sea una discusión razonable para todos y donde el Estado no tenga que meterse en las decisiones que son tan íntimas, tan privadas, tan de una libertad a medias, porque, insisto, tomar una decisión de esa naturaleza, créeme que el proceso psicológico y emocional que puedan vivir miles de mujeres que toman esas decisiones son fáciles. Y ahí entra otra cosa, o sea, si el Estado en algo se va a involucrar, que no precisamente en esa decisión, menos para meterla presa o para no generarle las condiciones para que esa mujer lo pueda hacer en buenas condiciones, es en el apoyo, el acompañamiento a esa decisión. Ojalá previa, ese es mi sentir previo, ojalá ninguna mujer tuviese que tomar la decisión de abortar, y si ya ocurre, ojalá en esa previa, es durante y es también después. Y creo que en eso estamos a la falta, porque es re fácil decir, oye, sí, abortemos o no, y después no acompañar en nada y dejar sola a esa mujer. La dejamos sola en la decisión, durante la decisión y después de la decisión. Y eso no me parece justo. Marco, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Escuché todo atentamente, estoy básicamente de acuerdo con un matiz, y es que yo creo que el aborto, primero estamos todos de acuerdo que es una pésima idea, pero lo que no corresponde es que el Código Penal, que es de 1870 y tanto, sancione con argumentos que son inaceptables, porque no es verdad. Está en el libro Orden de la Familia, no está en el libro Derecho a la Vida, ni está en el cuidado de la mujer, está puesto para castigar a la mujer, y solo a la mujer, de ahí nace. Y en eso, no los liberales, pero la derecha es asqueroso su comportamiento, porque mienten derechamente, no es que les importe la vida, solamente si les importara la vida, entonces estarían ellos completamente a favor de lo que Lu y yo decimos, que existe una regulación y que sea, efectivamente, no sean clandestinos, etcétera, etcétera. La vida es eso. Y después tú no puedes imponer el fondo de la discusión después, no puedes imponer la religión sobre la ciencia. Eso es un principio básico. La ciencia, por lo menos eso es lo que a uno lo hace progresista liberal, es que creemos en la ciencia. Yo me acabo de tomar una aspirina, me duele la cabeza, pero en la ciencia. Aquí los 3 estamos vacunados, creemos en la ciencia. Bueno, la ciencia dice que no hay vida hasta las 14 semanas. Eso es lo que dice la ciencia. Lo que no se puede hacer es decir, creo en la ciencia cuando me conviene, cuando no. La ciencia estudia este tema. La iglesia sostiene que la vida comienza, como ustedes saben, en otro momento. Pero el Código Penal no tiene por qué hacerse hijo de esto. Entonces, a mí me parece que en eso Boric no lo hace mal cuando pone el debate. Pero yo, en la insidia de Jorge, que la comparto, es cierto, es manipulatorio. Pone el debate, me la ha ido tan mal en todo, y a diferencia de Luz, vengo apostando en contra de Luz, llevo un año, que no se va a aprobar nada. Y Luz, con su buena onda, dice, ¿algo se podrá? Nada. No se va a aprobar nada, porque es un problema a mi juicio, de análisis distinto el que tenemos ella y yo. Yo en eso soy frío como pescado, no se va a aprobar nada. Pero acuérdate, nada, nada. Ya pasamos de reforma tributaria, ya le he dicho varias veces, de 8 puntos a 4 puntos, a 1 punto, a 0,5, ahora se llama pacto fiscal. Pasamos de, ¿cómo era? Condonación del CAE a una reorganización del CAE, da lo mismo. No se va a aprobar nada. Y por tanto, el aborto es astuto lo que hace, pone un tema que nos pone a dividirnos, que nos pone a pelear, y porque creo que en Chile todavía, como en el mundo entero, hay una derecha que en una causa justa, que yo no comparto, no critico eso, es la defensa de la vida, y cada uno lo entiende como la quiere entender. El problema es que estamos hablando del Estado, y nadie está hablando de obligar a nadie a abortar. Lo mismo que la eutanasia, lo mismo que el matrimonio igualitario, nadie está diciendo cásense. No, nada. Si quieres no te casas, si quieres no te haces eutanasia, si quieres no abortas. Pero el punto es que es un Estado justo, es un Estado que garantiza la vida en común. Así que sí, me parece que es oportunista de Boric, sí. Pero a mí me deja una posición muy difícil porque yo soy el primer autor y creo en eso, ¿no? Creo que en eso soy liberal de definición pura y sincera. Eso, el liberalismo, como ustedes saben, siempre ha estado a favor de esas causas porque entiende la vida junto a la dignidad. Oye, Marco, punto aparte.
imagino que también pudiste ver lo que fue las medidas cautelares que se le dieron Malo, malo, perverso, eres un perverso. que se le dieron al alcalde Jadwe. Lo vimos salir esposado de los tribunales, conducido a el anexo carcelario Capitán Llaver. Se acusa persecución política, en su caso personal además dice por una labor, una gestión transformadora. Lo mismo acusa el Partido Comunista, que esto es una persecución política. Tú sufriste a fiscales o no sé los tribunales en su conjunto, pero a lo menos los fiscales o el Ministerio Público saliste libre polvo y paja. Dicho eso, ¿cómo observas el trayecto que ha tenido estos cargos imputados al alcalde Jadwe y las medidas que se tomaron hoy día, que algunos, claro, los plantean de excesivas, show mediático, porque querían ver en el fondo a Jadwe esposado saliendo, o como replicando un poco a la jueza, diciendo que es un peligro para la administración del municipio de Recoleta? No, primero yo voy a aplicar mi criterio y no el que me aplicó Daniel Jadwe a mí. Daniel Jadwe trató de meterme preso, me condenó, me insultó. Tengo un link que se lo mandé a Jorge, creo, que es delicioso. Es él diciendo, cuando me defiende Lula y Alberto Fernández y Garzón, dice que él cree un error de que los extranjeros se metan, que solo Naciones Unidas puede opinar de los juicios. Acá de publicar Daniel Jadwe una declaración con 30 organizaciones internacionales que lo defienden. O sea, es una delicia todo. No quiero dar más nombres, me acabo de contar aquí en México con otra persona que tiene arresto domiciliario, que también me insultó por falta de ética. El otro, Carlos Ruiz, que golpeó a su mujer, golpeador de mujeres, fundador de Frente Amplio, que me insultaba. Crispin, nepotista número 1 de Chile. O sea, para mí es una situación de loco. Son todos los que me insultaron, predicaron, y hoy día la imagen me impactó mucho la de Jadwe. Yo voy a hacer lo contrario de Daniel Jadwe. Voy a defender la presunción de inocencia, sigue siendo inocente, hasta que se le pruebe lo contrario. Primero. Segundo, creo que hay un problema con los fiscales. Aquí no tengo los elementos que no puedo opinar, no tengo ningún elemento, ninguno para criticar a la fiscalía, ninguno. No, de lo que veo me parece en serio, pero no tengo ningún elemento, así es que no puedo opinar ni a favor ni en contra. Y yo sí creo que hay fiscales súper decentes. Quiero aclarar que hay fiscales espectaculares, de regiones, en fin, yo te puedo nombrar a Campos, de Punta Arenas, súper bueno. Quiero decir que en el fondo lo dejado es también, a mi juicio, la evidencia más grave que la corrupción está en los alcaldes. La cantidad de alcaldes presos o con arresto domiciliario. Y al mismo tiempo, ojalá los políticos que están dedicados a la prédica lean lo que está pasando. No hay que predicar. No hay que predicar porque terminas preso. Por otra razón, no prediquen. Pueden opinar, adjetivar, pero no prediquen porque predicar sale caro. Creo que Daniel Jadwe, a quien yo respeto, aunque nunca he sido comunista, ni me llevaba bien con el Partido Comunista, me llama la atención que habiendo habido tanta denuncia yo mismo, se quedaron callados. Nada dijeron, y ahora cuando les toca a ellos, ataque nacional contra ellos, bueno, nada dijeron cuando ocurrió contra otros. También el anticomunismo también a veces es una herramienta bien cómoda, porque todos estamos acusados de anticomunistas, que yo creo que hay un cierto anticomunismo. Pero a veces también existen comunistas que se meten en lío, también existe. Me pasa a mí con el tema de Israel. Yo distingo a Netanyahu de los judíos y del pueblo y de sus electores, pero objetivamente lo que está ocurriendo en Gaza es intolerable. Eso no me hace antisemita. No lo puedo tolerar nomás. Por el día el vocero de Israel reconocía que cuentan cuántos terroristas matan, pero no cuentan los civiles. Entonces le dije, ¿usted sabe que tiene varios miles? No sé. No los cuento, dice él, el vocero. Decir eso no me hace antisemita. Yo condeno lo que hizo Hamás de manera brutal, Luz. Imagínate. Asqueroso lo que hizo Hamás. Ya no me quedan palabras para calificar lo de Hamás y lo de Israel. Pero no me hace ni antipalestino, ni antisemita, ni anticomunista decir que Daniel Jadwe frente a la justicia, y yo por lo menos, él cuenta con mi total disciplina que él no tuvo conmigo, presunción de inocencia. Yo me tengo que ir ahora sí, tengo 2 personas esperándome acá, me escapé, pero mi oportunismo y arribismo es más que mi seriedad. Está muy bien, estamos terminando, así que está muy bien, ha cumplido. Besos, familia, los quiero, los adoro. Chao. Chao. Luz Poblete, solo para terminar, las imágenes tan potentes del día lunes, ¿cuánto pesan en la credibilidad de una autoridad en ejercicio, un alcalde? ¿Y cuánto golpea también al Partido Comunista
no solamente de alguien tan emblemático de la entraña, sino que también cuánto los golpea tal vez el hecho de esta defensa a ultranza institucional que ha hecho el partido respecto del alcalde. Bueno, al igual que Marco, para ser justa, no es algo que solamente podamos representar en lo que vimos. Yo creo que cualquier imagen de un alcalde como la que vimos este lunes y le quita credibilidad a todo el sistema en general. ¿Ah? Como que el tema de las consecuencias políticas y partidarias, por supuesto que son relevantes para los partidos. A mí me preocupa mucho más la credibilidad ciudadana respecto de los alcaldes. Vemos este caso como uno escandaloso, como han habido otros, y de distintos sectores, y en distintas partes de Chile. Incluso pensando en comunas que a lo mejor son tremendamente pequeñas, pero que eh, no han podido, que ni siquiera son visibilizadas. ¿Ah? Escándalos bastante más bullados que los que pudieran ser y que para esa comunidad en particular sí le interesa. Entonces sí espero que la Fiscalía esté a la altura, que tenga efectivamente todas las pruebas que implique condenar a un alcalde, además con la visibilidad que ha tenido. Respecto del Partido Comunista, bueno, como todo, nunca hay que, las instituciones, las organizaciones son humanas y las hacen personas, por lo tanto uno podrá tener todos los principios sumamente claros y sólidos y principios morales y otros moralistas, en todos los partidos existen, de uno u otro sector, y distinto es que las personas lo puedan ejercer. Entonces yo al igual que, y para ser justamente consistente con eso, creo en las instituciones, creo en la presunción de inocencia, creo que la Fiscalía tiene que ser muy seria en esto justamente porque es un alcalde de esta naturaleza y con esta visibilidad, pero creo que claramente no le hace bien a la ciudadanía y a la credibilidad de las alcaldías, que además son las más cercanas al ciudadano en términos de lo que pueden hacer por ellos, para que se aclaren los hechos lo antes posible. Y no es al azar tampoco que sea justo antes de las elecciones municipales. Entonces, efectivamente puede golpear al Partido Comunista, como lo golpeó esto, como lo golpeó lo que pasó con la candidata a regional hace un par de años, ¿verdad? Como lo que pasó a propósito de Democracia Viva dentro del gobierno. Todas esas cosas, por supuesto, que erosionan muchísimo la credibilidad ciudadana, que no sé si me importa de qué sector es, porque al final nos meten a todos en un mismo saco. Querida Luz, gracias por estar, como siempre. Nos reencontramos el siguiente martes con Más Chile Público. Así es, espero estar ahí con ustedes. Echo de menos estar ahí abrazando a mi Luchito querido y a ti, mi querido Jorge. Nos vemos. Suerte en el viaje de vuelta, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Soy Fraile. Nos vamos. Chile Público, municipios.chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura, y nos reencontramos mañana miércoles, aquí por supuesto, en Radio Agricultura. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.